Seguimos aquí en 1980 y estamos junto a Guillermo Jerez, concejal de Barrio 88, dirigente de esta fuerza política que está trabajando en los barrios de Santa Fe precisamente. Y bueno, ya podés tener un cuadro, Guillermo, ¿cómo estás? Un cuadro más claro después de estos años de gestión en lo institucional, pero también de interacción con la gente, con las fuerzas vivas de la ciudad. ¿Cuál es tu mirada de la ciudad hoy, ¿no? Tanto en lo económico, en lo social y en lo institucional. Hola Luis, un gusto como siempre charlar con vos. Bueno, sí, transcurrieron ya, este es el último año de nuestra gestión como concejal. El otro día lo escuchábamos al intendente en el inicio, en la apertura del periodo de sesión ordinaria del 2023. Y lo que uno ve es, así en términos generales, una ciudad que desde lo social todavía está como hay marcas de desigualdad muy marcadas, hay brechas muy fuertes, sí. Eso lo ve uno. Hay intentos del Estado, vemos que el Estado llega de manera descoordinada ante los distintos niveles de gobierno. Los intentos que hay por parte de la municipalidad terminan por ser muy tímidos muchas veces y no terminan de atacar. Sí, lo que hay es un proceso de inversión de obra muy importante, o sea, el Camino Viejo Esperanza es como la obra emblema del noroeste, donde se ha puesto una inversión importante y que ahora se va a inaugurar el segundo tramo. Y hay otros también obras que se realizaron con fondos de la SISU, de la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, en algunos barrios como Playa Norte, Los Troncos, San Martín y Varadero Sarzotti. Después de lo económico, lo que uno ve, o sea, basta ver la cantidad de gente pidiendo en la calle, la cantidad también de trapitos, que ahora resulta que son un problema, ¿no? Pero un problema que están en la calle no es un problema la falta de oportunidades. Vemos que todavía falta trabajo, oportunidades de trabajo, oportunidades laborales. Y después lo de la seguridad, que me parece que la situación de la ciudad de Santa Fe no es la misma que la de Rosario y que tiene que ver también con ese telón de fondo que es esto, las marcas de la desigualdad que hay, la falta de oportunidades y fundamentalmente el abordaje por ahí muy exiguo o insuficiente en relación a los consumos problemáticos. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo recuperando un espacio en Barranquita Oeste, bien cerca en el terraplén, casi con el cordón, y vemos que es una barriada que creció en los últimos años y que la presencia del Estado en ese sector de la ciudad es prácticamente nula. Y los problemas que hay en relación a lo que mencionaba antes, como ser los consumos problemáticos, si alguien tiene una familia, un problema de adicción en alguno de sus hijos o de sus hijas, no tiene cómo llegar al Estado. Entonces me parece que ahí arranca un abordaje que hoy el Estado no lo vemos que lo esté haciendo, por lo que decía antes, porque o llega con políticas que son insuficientes, que son tímidas, o bien hay una descoordinación, muchas veces se ve entre los distintos niveles de gobierno. Ese es como el pantallazo de lo que uno ve, un fresco, si se quiere, de la ciudad. Después en lo institucional, yo lo que siento estando en el Consejo y viendo, es más un sentimiento que creo que está como, o sintoniza con lo que le pasa a mucha gente, es que se ve que la política está como muy distanciada, ¿no? El juego de la política, la ficción política está como muy alejada de los problemas cotidianos y eso es un problema grande porque hace mella con la representación política. Nosotros necesitamos política, necesitamos que haya representaciones políticas para que justamente representen intereses, sectores, voces, miradas de la ciudad y que en base a ese sector confronte con otro sector, otra mirada de la ciudad. Pero lo que uno ve es como hay una suerte de autonomización de la política, que se habla a sí mismo la política y que la ciudadanía, los vecinos, las vecinas sienten que no le dan respuesta efectivamente a sus problemas. Siempre con una distorsión que me parece que lo que falta también o lo que nosotros intentamos hacer a partir de esta experiencia en el Consejo es una pedagogía ciudadana. Claro. Esto se puede hacer en el Consejo, a esto juegan estos actores. La mirada nuestra que intentamos hacer es esto. Bueno, esa pedagogía no está tampoco, nosotros humildemente de nuestro lugar la intentamos hacer, pero todo ese cóctel hace que se genere, tanto por la situación social y económica,
como también por la situación un poco más de la dirigencial o de la política, una brecha de un momento bastante difícil, me parece. Claro. Difícil. Claro, claro. Por ahí uno entiende, digamos, que la política también es disputa de poder, pero si te quedás únicamente en eso, si la política deja de ser sueños, o sea, una mirada de mediano o largo plazo, cómo salimos de los problemas, o sea, ahí está el brete, ¿no? Sí, es lo que uno ve, que no se discuten tampoco proyectos de ciudad. Yo refería al principio sobre el discurso que dio el intendente Emilio Jatón, y lo que uno ve también, que a eso no dije nada, es que recién hay un atisbo de lo que sería como el proyecto de ciudad de Jatón, que no termina de configurarse como tal. Es decir, uno no ve en la gestión, en estos 3 años y en lo que viene para adelante, de acuerdo a los anuncios que hizo el otro día en el Consejo, que se configure un conjunto de políticas que digan este es el modelo de ciudad que tenemos para la ciudad de Santa Fe. Muy atado a los fondos nacionales. Ahora me parece que una política que nosotros celebramos, bueno, es un país unitario también. Sí. O sea, es difícil pensar un desarrollo, más allá de los programas, si existen o no, digo, es difícil pensar un desarrollo y un financiamiento hoy con este esquema tan unitario que tiene Argentina. Sí, con el federalismo fiscal inexistente y con las pocas potestades que tiene un municipio para recaudar. Aún así, nosotros creemos que no tienen las capacidades, no han desarrollado las capacidades, ya sea que se fondeen con fondos nacionales o provinciales, el Estado municipal en algunos temas. Me parece que eso es lo que vemos también. No es fácil gobernar una ciudad, eso hay que decirlo también, pero lo que uno ve es que recién le están encontrando la vuelta a lo que es gobernar una ciudad y no ve como políticas innovadoras, pocas políticas innovadoras. Por eso mencionaba la política municipal de vivienda, que van a, con los bonos que le debe la Nación a la provincia, van a crear un fideicomiso y a partir de eso van a desarrollar una política municipal de vivienda. Lo vemos con buenos ojos. Nosotros tenemos ahí algunas propuestas que ya la vamos a ir presentando acerca de que quizás con un poco de imaginación política el municipio sí puede tener una política municipal de vivienda y puede tener una política municipal de vivienda para un sector que hoy es desatendido por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y ni hablar por el gobierno municipal, como el sector de monotributistas. Estamos pensando en un instrumento que pueda, porque los monotributistas hoy parece que es el sueño más lejano de todo, acceder a una vivienda. Y nosotros estamos pensando política para ese sector, como decía antes. Pero eso es fundamental si el municipio dice, sí, el municipio puede tener una política de hábitat, puede tener una política de vivienda. Ahora, vos fijate, Guillermo, que si uno mira la historia por ahí nos puede dar pistas de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, pero si uno mira hacia atrás, en el siglo XX tuvimos etapas donde hubo crisis, hubo guerras, hubo crisis económicas profundas, el crack del 29, y la dirigencia, bueno, tenía un nivel de intervención, un intervencionismo creativo, ¿no? La creación de entidades financieras municipales, de todo tipo de regulaciones y un Estado audaz, ¿no? Para enfrentar los problemas y brindar soluciones. Para mí esa es la clave de estos tiempos, o sea, se necesita mucha audacia para ir hacia adelante, para salir como de la modorra en la que está la sociedad, se necesita ir a audacia. Y si esa audacia, yo lo que veo es que si por ahí los distintos sectores políticos están en la disputa de poder, que decía que se miran todo el tiempo para adentro y no terminan de resolver los problemas, yo creo también en las fuerzas vivas de la sociedad, en las organizaciones libres del pueblo, dirá otro, que me parece que puede venir de ahí también el empuje. Si no aparece ese estado audaz o esos dirigentes que tengan la audacia y la comprensión para pensar la ciudad a 5, a 10, a 20 años, quizás hay que apostar a las organizaciones libres del pueblo, la fuerza que está en la propia comunidad. Nosotros estamos viendo un poco que por ahí el camino va por ahí también. Claro. Claro, claro. Y quizás mucha gente está sola y esperando, como dijo alguna vez Scalabrini Ortiz, ¿no? Lo que nosotros vemos es un poco, podría ajustarse a esa expresión de Scalabrini. Hay mucha gente que está esperando, pero quizás en este momento espere poco el Estado y que se esté esperando de otros actores. Claro. Te llevo un poco a lo nacional, ¿no? Antes de retomar lo municipal,
porque hablando de política, asusta un poco, ¿no? Este escenario de fragmentación enorme que se da hoy en Argentina, ¿no? Cómo inclusive las coaliciones se van fragmentando, se va peruanizando la política, ¿no? Si uno mira lo que pasó, esta grave crisis política de Perú, ¿no? De que el Congreso totalmente atomizado, fragmentado, bueno, dinamita un gobierno, son, digamos, como pequeños sectores que van armando y desarmando rápidamente, ¿no? Y sin ningún tipo de proyecto, ¿no? Eso asusta un poco en la perspectiva y cuál puede ser la salida, ¿no? Desde tu mirada, ¿no? No es fácil. No, bueno, creo estar lejos de tener de proponer una salida a los problemas que tiene la coalición de gobierno. Lo primero que me gustaría decir, señalar, nosotros somos un partido municipal, pero nunca perdimos de vista que un municipio, eso no se puede realizar en una nación que no se realiza. Y es muy importante que podamos tener un proyecto de nación. Entonces, la condición de posibilidad para tener un proyecto de nación es que haya una coalición de gobierno que pueda proponer ese proyecto de nación. Creo que en estos 3 años del gobierno nacional no se vio ni por asomo un proyecto de nación de la parte de la coalición, y lo que estamos viendo ahora es una descomposición a juzgar por el tenor de la disputa hacia el interior de la coalición de gobierno. Es un estado de descomposición que ni se... O sea, inclusive la oposición también. La oposición también, pero yo digo, o sea, sí, es más alarmante, pero de la oposición o del proyecto de país que tiene y de sociedad que tiene la oposición, uno no espera nada. Muchos esperábamos, al menos de la coalición de gobierno, otra respuesta, otros resultados, que por ahí el contrato electoral se cumpla, pues no se cumplió, y lo que vemos es que justamente no hubo ni proyecto de nación, y vemos ahora un momento muy crítico de la coalición de gobierno que no sabemos cuál va a ser el desenlace, y eso lo vemos con mucha preocupación, claro, porque también eso irradia hacia la sociedad una desmoralización, un desánimo que hace el sistema con el desánimo que ya venía arrastrándose de estos 3 años dificilísimos, pandemia, los índices de inflación, la herencia de la gestión anterior. Digo, es un momento... Es un combo duro, ¿no? Duro, sí, muy difícil, eso lo vemos con preocupación, pero bueno, nunca hay que perder el optimismo y ver cómo de manera creativa se puede salir adelante. Es importante que como expresión de política local, ustedes también estén entendiendo que hay una interacción hiper necesaria con un proyecto de nación, ¿no? Porque si no, el municipalismo per se es muy limitado. Por supuesto, y eso se ata también con la historia de nuestro país, ¿no? Y si no, no hay posibilidad de un municipalismo si no está vinculado, como yo decía antes, a un proyecto de nación. Nosotros creemos que las fuerzas municipales, que desde el territorio, de abajo hacia arriba, tienen que pensarse los proyectos políticos, pero eso en algún momento tiene que confluir en una idea de proyecto de nación, en alguna confederación. Claro. Y si uno lo mira más ampliamente, en una interrelación en Sudamérica, ¿no? Y también, sí, por eso a nosotros siempre nos gustó reivindicar el proyecto artiguista, y me parece que ahí hay una base doctrinaria para recuperar también en estos momentos. Sin duda. Guillermo, hablando, iniciábamos esta conversación sobre la mirada que tienen ustedes sobre la ciudad de Santa Fe, y contanos un poco en este tramo de la gestión, ¿qué propuestas están intentando llevar adelante, ¿no? Bueno, sabemos que estos 6 meses son 6 meses electorales, difíciles para instalar algunos temas en la agenda. El intendente envió el mensaje sobre movilidad. Nosotros queremos trabajar porque me parece nos debemos hacia la ciudadanía. La clase política le debe otro sistema de transporte público de pasajeros, entonces vamos a trabajar con eso. Y después tenemos algunos proyectos que queremos motorizar. Uno es la creación de la reserva Humedal Laguna Setúbal, que está en el noreste de la ciudad de Santa Fe. Son 200 hectáreas que para nosotros no tienen que ser para la especulación financiera, tienen que preservarse. Inmobiliaria. La especulación inmobiliaria, perdón, sí, financiera inmobiliaria. También es financiera, digamos. También es lo financiera. Mismo, sí, inmobiliaria financiera. Sí. Porque están especulando con esos terrenos, creemos que tienen que preservarse, y eso es un proyecto que en el 2020 lo presentamos y estamos luchando para que se materialice.
Queremos presentar un fondo de desarrollo urbano que fue una propuesta que hicimos en el 2017 y en el 2019. Vamos a trabajar con eso también y estamos pensando en presentar un proyecto que ya lo tenemos definido sobre que las cooperativas de trabajo puedan también participar en la recuperación de los residuos urbanos, sólidos urbanos, fundamentalmente los plásticos, los cartones, los papeles, en el que creemos que ese sería un poco los 3 proyectos sobre los que... ¿Cómo está el anclaje de Barrio 88 en los barrios? Y bueno, ahí empezamos, como venimos con algunos proyectos que tienen algún anclaje. Tenemos la cooperativa de Ecomá, que está recuperando plástico, y ya prontamente vamos a hacer veredas con los adoquines que se generen así. Esperamos que el próximo mes ya podamos tener la primera producción, y está anclada en Barrio Cabal. Estuvimos inaugurando hace poco un espacio comunitario en Barranquita Oeste. Pensamos inaugurar otro espacio en Villa Oculta. Y bueno, estamos como recorriendo también el resto de los barrios, y es muy importante esto, tener el ida y vuelta para saber qué realmente está pasando. O sea, la situación es muy difícil, no alcanza, te dice, y hay mucho desánimo, pero bueno, ver cómo a partir de eso, del desánimo, se puede generar algo creativo como para dar respuesta de acuerdo a las posibilidades que tenemos nosotros, que tenemos una banca, una representación escasa en un cuerpo de 17 concejales, y después con otras herramientas que estamos desarrollando como para herramientas que sumen a la organización popular, que es muy importante en este momento, ¿no? No, de eso se trata la vida, de esperanza, ¿no? No hay que perderla nunca. No hay que perderla nunca, es así. Gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación, como siempre. Por favor. Seguimos.